Hola a todos, muchas gracias por continuar aprendiendo con CR2 Ciencia Deportiva. Continuamos con los principios del entrenamiento y en esta oportunidad tenemos que retomar el contenido en relación con el principio de la supercompensación, que es la continuación del principio de la progresión. Hay que entender que los principios de la supercompensación, el principio de la supercompensación está ligado al síndrome general de adaptación, del cual ya he hablado en otros videos. Y si la supercompensación logramos entender que es ese pequeño avance en el proceso de entrenamiento que nos permite, tómelo así, aguantar más, llegar más lejos, tener más resistencia, generar más fuerza, y si esta es positiva, el organismo estará dispuesto a afrontar una nueva carga y esta que tenga mayor intensidad, pues su nivel de rendimiento inicial se ha visto mejorado. Es decir, que el proceso de entrenamiento es positivo. Ahora, existen varios grados de supercompensación positiva en función del espacio entre los estímulos y la intensidad de los mismos. Entonces, hablemos que existen supercompensaciones positivas y me voy a ir a la parte superior derecha y aquí pongo el ejemplo en donde si este es el umbral, existe entrenamiento y un agotamiento y la recuperación está por encima del nivel de donde empecé. Entonces ahora empiezo un poquito más arriba el siguiente día o el siguiente microciclo, como usted lo quiera ver. Ese poquito más arriba me permite bajar en esfuerzo y volver a recuperarme generando un espacio más en la curva, o sea, un mejor nivel de rendimiento. Bajo en la tercera, fíjense que me canso menos y me recupero más. Esto es supercompensación y esa es la clave del proceso de entrenamiento. Desde un punto de vista en donde el principio de progresión está de la mano con este y es positivo. El mismo ejemplo aparece en el gráfico, pero como regla tiene que existir un agotamiento para que exista supercompensación. Y tenemos que jugar con aquellas gráficas que vimos en el video anterior en donde tocamos el umbral. El esfuerzo llega al umbral para que sea positivo, sin llegar a la sobrecarga. Entonces, bajo este sistema, el rendimiento deportivo va en ascenso, respetando dos cosas, la progresión y la recuperación. A ver, la recuperación, y haciendo muy puntual, tiene que ver con hidratación, alimentación y horas de sueño. ¿Por qué? Porque este proceso de recuperación que da como resultado la supercompensación, que en otro idioma podemos hablar como forma física deportiva competitiva, me lleva o llega, perdón, a partir de esos tres componentes: la hidratación, la alimentación y el descanso. Existe una compensación acumulada en donde la experiencia del atleta tiene mucho que ver. Es decir, hay cansancio, hay lesión, hay algo y nuestra supercompensación nos lleva a algo bien, pero bien trivial. De repente podemos tener una competencia en donde acá la experiencia del atleta me lleva a un proceso en donde explota el organismo positivamente a generar un resultado positivo en una competencia como tal. Ejemplo fácil, o sea, un jugador que de suerte
lesionado, después de salir de una lesión, entra al partido de fútbol, faltando 15 minutos para el final y mete un gol. O sea, ha venido de un proceso de recuperaciones, de lesiones, en donde no ha estado al 100 y de repente existe, pero tiene más que ver con la experiencia. Hay una supercompensación que la tenemos que ver también que puede ser negativa y en la cual el proceso de la sobrecarga está implícito, ya que no me alcanzo a recuperar y este no me alcanzo a recuperar me permite establecer un proceso de descenso en el rendimiento deportivo. Importante tomar en cuenta que la hidratación, la alimentación, es importantísimo tomarlos en cuenta para que no se nos dé esto. Pero sobre todo, es importantísimo el sueño, el descanso. O sea, y es ahí en donde los atletas tienen que preocuparse por entrenar, comer, beber y dormir. Ese es su prioridad. Y cuando tenemos situaciones en donde el estilo de vida de los atletas les llama, les influye al trasnochar, en definitivamente no tendremos el descanso positivo que necesitamos. Un amigo me contaba que un equipo de primera división estaba en la final, él era su preparador físico. Los concentraron en un hotel y la indicación de él fue que a las 7 de la noche del día antes los celulares fueron entregados al cuerpo técnico. ¿Por qué? ¿Me aislaron? No, te hicimos descansar, te quité la ansiedad. El siguiente día en la mañana, aquí está tu celular sin problemas. Pero es parte de, te hice dormir, te hice descansar. Los niveles de estrés por medios externos bajaron. Y eso es importante para el descanso. Y hay una supercompensación que es nula, en donde por más que se entrene, si el estímulo no llega a tocar el umbral y sobrepasarlo, simplemente tendremos lo mismo, el mismo rendimiento. Hay que ponerle atención a ese tema. Entonces, para entenderla y en sus fases de carga y de recuperación, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, los esfuerzos máximos de más de 2 horas de duración pueden llevar casi a vaciamiento de las reservas de glucógeno hepático y muscular. Es decir, un entrenamiento o una competencia con altísima intensidad definitivamente llevará al cuerpo a vaciar sus fuentes de energía. Y el tiempo para la regeneración del glucógeno con una dieta estándar es de 5 a 6 días. Estamos fritos como atletas. El tiempo rico para un atleta con una dieta rica en glucógeno o en carbohidratos puede ser de 3 a 4 días. Entonces eso indica que estaré listo para competir en 3 o 4 días. O para retomar dichas cargas en 3 o 4 días. Esfuerzos anaeróbico lácticos intensivos estarán listos entre 48 a 72 horas. Tras eventos de velocidad, 24 horas. Esfuerzos de resistencia aeróbica superiores, recuperación en 48 horas. Entonces, hay que saber jugar con estos tiempos de recuperación. ¿Por qué? Porque cada deporte va a dictar en base al nivel de exigencia y a las características propias del deporte en cuánto tiempo se va a recuperar un atleta. El chiste para todo rendimiento deportivo es en cuánto tiempo me recupero. Si yo me recupero como atleta lo más pronto posible, bebida, comida y sueño, perfecto. Podré afrontar la competencia que venga inmediatamente con mejores resultados. Si yo me recupero más tarde, aplicando una dieta diferente, un malo sueño, una mala hidratación,
La competencia que viene posiblemente tenga resultados inadecuados o los que yo no espero, pero es fisiológicamente hablando en que el cuerpo se protege. Y si no tiene el glucógeno hepático y muscular, es paja, no vamos a rendir. Y ahí es donde empieza la fatiga crónica. Y arrastramos la fatiga que nos puede llevar a una lesión muscular o a un estrés precompetitivo en el cual nos va a afectar. Ojo, el cerebro también es un músculo y se cansa. Y el cerebro también consume carbohidratos. Y es necesario que tenga la suficiente cantidad de glucógeno en la cabeza para poder pensar y tomar las decisiones adecuadas durante la práctica deportiva. Entonces esto me lleva al segundo, al siguiente principio, que es la continuidad. O sea, es una cosa en donde voy un día, voy al segundo, voy al tercero, voy a una competencia, voy a la otra, voy a la otra, voy a la otra, hasta llegar a la competencia fundamental. Entonces, el principio de continuidad, la idea es que supone prolongar los estímulos de entrenamiento a lo largo de un tiempo para que tengan los efectos deseados. El proceso de entrenamiento debe planificarse sobre una base de toda una temporada. O sea, que es una planificación a largo plazo, a varios años. Ya hablamos, un megaciclo. Evidentemente, un ejercicio aislado o un entrenamiento muy distante temporalmente de otro no producirá los efectos de adaptación positivamente hablando. Es decir, atletas de altísimo rendimiento entrenan todos los días con sus respectivos días de descanso. Pero si a ti te dan ganas de ir al gimnasio un día, el siguiente día de ir a comer hamburguesas, el tercer día de ir a comer pizza y el cuarto día de regresar al gimnasio, tenés 2 días en donde definitivamente ejercitaste la mandíbula y no los músculos, lo cual genera un problema de continuidad y tenemos que volver a reiniciar y no se desarrollan los músculos como tienen que ser. Hay que respetar las fases de descanso como tal. Depende de cada deporte, depende de cada proceso de entrenamiento, depende de cada estilo de vida y persona. Hay gente que entrena 7 días a la semana. Hay gente que entrena su deporte 6 días y el séptimo hace una actividad física con los grupos musculares que no son primordiales de su deporte. Hay gente que involucra, como lo dice Rousseau en algunas de sus literaturas, actividades en naturaleza como parte de la actividad compensatoria y de descanso de su actividad física. Hay gente que entrena gimnasio 3 veces por semana, 2 veces a la semana va a correr, o a hacer ciclismo, o a hacer patinaje, y un día lo ocupa para recreación. Y es parte del proceso de continuidad como tal. Ahora, este proceso de continuidad también me amarra con el principio de los retornos y disminución, y que está vinculado con la progresión y con la supercompensación, porque a lo largo del proceso de entrenamiento, el potencial de mejora va disminuyendo conforme el atleta va incrementando su rendimiento. Es decir, todo tiene un límite y fisiológicamente hablando, también el cuerpo lo tiene. Entonces, va a llegar un momento en donde el atleta llega a una meseta, en donde ya no puede más, en donde han pasado 4 ciclos, bueno, ha pasado un ciclo olímpico y tenemos que repensar si voy o no voy al segundo ciclo olímpico de la misma forma. ¿Sí? Navarro, español, habla en uno de sus libros que una fórmula empleada por muchos deportistas de nivel internacional para superar los periodos de estancamiento consiste en la introducción de mayores periodos de 6 a 12 meses de regeneración o descanso, de 3 a 5 años máximo, trabajando durante ese tiempo con baja intensidad y muy inferior. Ejemplo, Roger Federer en el 2020 técnicamente se retiró de todo, aprovechando el tema de pandemia para
establecer un proceso de entrenamiento personal que le permitiera regenerarse. Roger va a buscar la medalla olímpica, que es el único título que le hace falta, y en los juegos que están por desarrollarse, pues tiene la oportunidad de. Ahora, estos retornos están de la mano con reversibilidad, los cuales indica que es un efecto de ejercicio, son reversibles. Esto no significa que tenga un periodo de tiempo de duración a partir del cual se producirá la desaparición, como lo consigue la pérdida de las capacidades que tanto costó trabajar. La reversibilidad significa que, pensado, tengo que volver al músculo a un estado de un Homo sapiens común y corriente, dejando el estado de semidios. Pero poco a poco, las capacidades se tienen que ir perdiendo. Y por ejemplo, para capacidades de resistencia y fuerza, perdón, capacidades de resistencia y fuerza-resistencia, se observa una pérdida rápida y sustancial del rendimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la continuidad para estas podríamos mantenerla como tal, pero si se dejan de hacer, fácil, las perdemos. En el tema de fuerza máxima, fuerza de velocidad y la velocidad como tal, demuestran ser un poquito más estables y pueden tomarse como parámetros para el proceso de entrenamiento en el desarrollo de diferentes tipos de deportes, diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de estrategias. Entonces, lleva a un principio de recuperación. ¿Por qué? Porque el atleta tiene que recuperarse y los anteriores principios están de la mano unos con otros. El programa de entrenamiento debe contemplar periodos coherentes de descanso y recuperación. ¿Por qué? Porque dicha recuperación no puede entenderse como periodo de inactividad. La recuperación de un atleta es en actividad. Ahí empecemos que estemos claros, pero el volumen y la intensidad y la utilización de grupos musculares que son diferentes a su actividad primordial tienen que ser considerados. Métodos de regeneración muscular como la crioterapia, masajes, tienen que considerarse dentro del proceso de entrenamiento para que los músculos se vuelvan a descansar y reactivar después. Esto, el único fin que lleva es poder tener un mejor rendimiento después. Pero miren, el problema en América Latina y especialmente en las edades de desarrollo es que se piensa en grupo, se piensa en conjunto. Y eso es uno de los grandes errores que tenemos y que tenemos que mejorar en el deporte a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. Porque el principio de la unidad funcional dicta que cada cuerpo va a responder diferente. Y entonces los estímulos han de adaptarse a cada persona, por lo que el entrenamiento para que le produzca beneficios debe de ser individualizado. Es decir, de todos tenemos que tener, si tenés un grupo de 5, qué bueno, tenés 5 planificaciones para entreno. Si tenés un grupo de 20, tenés 20 planificaciones para entreno. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada organismo va a responder de una forma diferente. Aplicar un modelo estándar no funciona. Copiar modelos de otros equipos, de otros países, de otros entrenadores, no funciona. Ni por más que le trajeran el entrenamiento de Pep Guardiola con el Barcelona, con el Manchester o con quien sea, a equipos de primera, segunda o tercera división del fútbol nacional, prosperarían, porque no se puede. Hay que crear en base a las características personales de cada atleta. ¿Y saben por qué? Porque la herencia genética, miofibrillas del tipo 1 o 2, descanso, sueño, el medio ambiente, calor, humedad, frío, nieve, maduración
psicológica, condición física, salud del atleta, nutrición, motivación, sexo, historia deportiva, todo cuenta. Por lo tanto, es importante tomarlo en cuenta dentro de los procesos de entrenamiento. Agradezco realmente su atención y los invito a seguir adelante con su formación.